se hace una flor o sube, sale tiro oblicuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está gobernado por la presión, que es la presión atmosférica, ¿tá? En cambio, dentro de la manguera está como apretada, ¿sí? Ceñida y se llama presión de confinamiento, ¿sí? Eso se llama conducción forzada, ¿sí? Conducción forzada. La mayoría de las situaciones interesantes de la naturaleza son forzadas, ¿sí? El aparato circulatorio, porque el corazón es una bomba, la circulación de gas, de agua, de petróleo, ¿sí? O sea, es interesantísimo ver la cantidad. O sea que conducción forzada me permite a mí trabajar con el Bernoulli completo, que tiene la presión, ¿sí? Que tiene la presión ahí adentro, ¿sí? Voy a ir un poco más rápido, si no se me va a llevar la vida. Bueno, ahí tienen un circuito hidráulico básico, ¿no? ¿Está bien? Una toma de agua en un lugar donde se almacena, puede ser un tanque, un lago, un río, una presa, ¿sí? Una toma que con un aparato hidráulico que se coloca generalmente, que es un filtro o no, ¿está bien? Bueno, llaves, bombas, derivaciones, ramales, descarga, acopio, ¿sí? Ese es un circuito hidráulico que vamos a poder estudiar tranquilamente. Otro circuito hidráulico que tranquilamente se puede estudiar y que lo vemos es el del auto, fíjense, ¿está bien? En distintas situaciones, ¿no? Acá está puesto el aparato de refrigeración, ¿no? Los radiadores y la circulación de agua, ¿no? ¿Está bien? Pero es un circuito forzado, ¿no? Hay circulación de un fluido por distintos lugares, radiadores, codos, ¿sí? ¿Está bien? Es un circuito hidráulico, ¿sí? Es un circuito hidráulico, el fluido es el agua, ¿sí? Muy, muy, muy utilizado, ¿sí? Para cualquier máquina tiene esa problemática, tiene esa característica que por la circulación se va calentando el fluido, ¿sí? Por viscosidad, por otras problemáticas, en este caso acá por la combustión, entonces hace falta la circulación, un intercambio de calor, ¿sí? Circulando un fluido, ¿no? Para enfriarlo, ¿sí? Algo de eso vamos a mirar, ¿tá? En la vida diaria, un circuito de calefacción, ¿no? En una casa, eh, bueno, de importante nivel económico, pónganle, ¿no? Un circuito de calefacción sería tener una caldera y todo un sistema de circulación de agua caliente que va a los radiadores y eso, ¿no? Ese sería un circuito de calefacción. Si es una casa un poquito de menor poder adquisitivo, pónganle un termotanque o ¿cómo se llama? Un calefón, ¿no? Que hay una circulación de agua caliente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Tá? Nosotros que estamos en una zona de petróleo, oleoductos, transporte, llevar ¿cómo se llama? El oleoducto que se está haciendo ahora tan importante, que es tan político, tan, ¿sí? tan conflictivo, tan bisagra de económico, ¿no? Tan judicial, ¿sí? Pero bueno, los oleoductos están en nuestra zona, no podemos desconocerlo. Circula qué fluido, petróleo, ¿está bien? Hay juntas, hay válvulas, hay ramales, ¿está bien? Red de agua potable, ¿sí? Y de gas, ¿sí? En nuestra casa, seguramente, ¿sí? Agua que viene de una red, ¿sí? Que está potabilizada, hay una planta potabilizadora y yo tengo ahí, pasa el caño por la vereda de mi casa y ahí hago mi propia red interna, ¿sí? Coloco un tanque y hago que conecto, pincho el tanque, le pido autorización a la entidad y todo, vienen, hacen la toma y el agua llega a mi tanque, ¿sí? Y lleno mi tanque y de mi tanque, que tiene una cierta altura, una cierta presión, baja a los distintos lugares con grifos y canillas y esas cosas, ¿está bien? Sistemas de riego por aspersores, eso es interesantísimo también, ¿no? Fíjense, ahí tienen el fluido en cualquier jardín, en la universidad, en distintos lugares hay, ¿no? ¿Tá? Circula por una cañería, puede estar afuera o arriba, o sea, o sea, puede ser subterránea o no, con mangueras negras arriba, ¿tá? O sea, manguera china que está pinchada, y acá hay un aspersor que es un aparatito simplemente que utiliza la presión. Acá hay una presión, entonces yo lo pincho estratégicamente con alguna válvula, con algún peso acá arriba, entonces la presión, tac, impacta acá y levanta esta válvula porque tiene un peso muy bajito,
Entonces, se hace esta flor, ¿sí? Más arriba, más abajo, con distinto ángulo, y me permite regar plantas, césped, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y otra parte de agua sigue a otro lado porque habrá otra flor, etcétera, etcétera. Eso también es interesante. Sistemas de refrigeración, como el que está en pantalla, no solamente para autos, sino acá, por ejemplo, en la central Alto Valle, que está en el puente de Neuquén. Bueno, ahí es una turbina a vapor, son turbinas a vapor, y bueno, cuando el vapor sale de ahí hay que enfriarlo para que poder bombearlo y hacer el ciclo. Entonces hay intercambiadores de calor, o sea, sistemas de refrigeración, ¿no? O sea, sacan agua del río, la hacen circular por un sistema de serpentines y logran eso, ¿no? Se busca eso. Pero fíjense, es conducción forzada, el título de la pantalla, es conducción forzada, ¿sí? Porque por ahí alguien, yo por lo menos tengo esa personalidad, estoy mirando sobre un tema o algo, y digo, ¿y esto a quién le interesa? ¿En qué lugar se aplica? ¿Para qué? Bueno, fíjense la variedad, lo encuentran desde su casa hasta fábricas, hasta en el petróleo, o sea, esto no es una cosa menor, ¿sí? ¿Está bien? No sé si vamos a ver todo, pero bueno. Este es de una casa, ¿no? Fíjense, ahí tengo el- la circulación, ¿no? De agua fría y agua caliente, ¿sí? Hay una sala de máquinas donde está la, la caldera, y bueno, esa domina todo, ¿no? Da el agua caliente. Bueno, esta está conectada con paneles solares, eso para poner un poco de onda ecológica al mundo, ¿no? Está bien. No creo que haya tantos paneles solares en Neuquén o en la zona, pero bueno, tendría que haber, ¿no? Tendría que ser. Y eso precalienta el agua y después necesito gastar menos gas, por ejemplo, ¿sí? Eso se puede hacer. Y desde acá, desde esta caldera, desde esta zona, comando la vivienda, ¿sí? El total de la vivienda. Fíjense que también hay losa radiante, porque la cañería está acá, sigue en el piso, eso también sirve como calefacción. No solamente está para el lavarropas, para los baños, sino para, ¿sí? Para una serie de cosas, ¿sí? Es todo forzado, ¿no? Todo forzado. Tiene una bombita esto y hace circular. De acuerdo a las llaves, hay válvulas y eso. ¿Está bien? Bueno, o sea, como verán, hay una batería importantísima de conducción forzada, ¿sí? Para distintos empleos, ¿sí? O sea, se puede usar para muchísimas cosas. Y bueno, y la gran utilización de esto, o sea, la importante, la de la vida, como les dije, es el aparato circulatorio, ¿no? ¿Sí? Está bien, que eso es biología, ¿sí? Se llama biofísica. Escapa al alcance nuestro. Y ahí está este científico que era médico, sabía muchísimo de física también, era físico, tendría conocimientos y eso, no recuerdo bien su currículum, pero ahí hay una conexión entre la física y la biología, ¿no? Y fíjense que es muy genuina, ¿no? El corazón es una bomba perfecta, hay válvulas, ¿sí? Es interesantísimo, ¿sí? El que le guste, le llame la atención, eso, hay uno o dos libros que se pueden leer que tienen el nivel de física 2 y que hablan de la. Es más difícil, ¿no? Porque la biología es un poco más difícil, ¿no? Aparecen otros aspectos, ¿sí? Si no fuera conducción forzada, es conducción natural, ¿sí? O sea, es el agua que cae, ¿está bien? Pero por campo gravitatorio, ¿sí? La conducción natural es la de los ríos, por ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué sube o baja? Por G, por el campo gravitatorio. Acá no hay presión. Esto es muy importante porque hay que diseñar la topografía. Periódicamente, cuando hay grandes lluvias, hay inundaciones, hay barrios que quedan anegados, o calles en la ciudad. Bueno, entonces se critica al intendente, al gobernador, a las fuerzas vivas, a la gente que deja basura. Bueno, hay que hacer un estudio topográfico de los puntos. ¿Para qué? Para que el agua, cuando caiga, que puede caer poquito porque llueve poco y el suelo la absorbe, hay suficiente cantidad de suelo y no hay poco pavimento, ¿sí? Eh, que en los lugares donde no se ha previsto esto, ¿sí? Acá en Neuquén hay un problema siempre con las barras, ¿sí? Bueno, porque ahí es donde está la pendiente, ¿no? Y ahí, como hay una gran pendiente, baja con una velocidad importante y puede socavar, puede descalzar cosas. O sea que hay que hacer todo un estudio topográfico
para la conducción natural. O sea que la conducción natural también es importante, ¿eh? O sea, no es que todo va en cañerías, ¿sí? El agua esta, de la lluvia, y tiene que esa agua tiene que llegar a un lugar tranquilo, al río, a un lugar que no puede llegar a una fábrica, a una casa, porque se inunda. Bueno, lo han visto, acá y en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Porque cuando llueve mucho, cuando no le da tiempo al agua para que escurra libremente, porque tiene su velocidad de deformación, ¿sí? Para darle el contenido de lo que vemos en Física 2. Cuando llueve muy intensamente, bueno, se tapan las canaletas y todo, y se producen esas inundaciones que son muy dañinas, destruyen casas, muebles, etcétera, etcétera, pavimento. ¿Tá? O sea que hay mucho estudio de preconducción natural. Acá en la condición natural no va a estar el concepto de presión en general. ¿Tá? O sea, el agua circula por G, por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? O sea, acá tiene que haber mucho diseño de topografía, ¿no? Hay que estudiar y mirar las pendientes, guiar el agua por canales. Miren, hay disipadores de energía acá en la barra, construidos, bloques, ¿sí? Todavía hay que hacer mucho sobre eso, ¿sí? ¿Tá? Tiene problemas de inundación Neuquén todavía, ¿tá? Bueno, lo que son los ríos y los canales, que no funcionan con bombeo en general o la mayor parte del tiempo, bueno, es también por G, ¿no? Es conducción natural. Fíjense que esta estructura de pensamiento es una estructura interesante, ¿sí? Que tienen que empezar a desarrollar. Conducción circula un fluido, fenómeno. Ya hay que empezar a preguntar, ¿es forzado? O sea, ¿es en cañería o es al aire libre? ¿Sí? ¿Por qué baja el fluido? Fíjense, el agua que llega al domicilio de ustedes llega por presión, ¿sí? Pueden estar en una superficie muy alta, pero el agua llega por presión. El caño de agua tiene presión. Yo lo pincho y tiene presión. Tiene que tener presión porque si no, no llega el agua al tanque, ¿sí? Cuando no tiene presión, generalmente a la gente se le dice, cómprese en un tanque en la parte de abajo, lo llenan ahí porque no va a subir arriba, y después se compran una bombita y tanque, el agua que está ahí en ese tanque la bombean al de arriba. ¿Por qué lo quiero tener arriba el tanque? Porque, bueno, si lo tengo arriba, tiene presión, ¿no? Porque tiene altura. ¿Está bien? El agua que sale de ahí sale con una presión. Cuanto más alto esté el tanque, mayor va a ser la presión, ¿sí? O sea que en la mayoría de los edificios, en lugares, el tanque de reserva, ¿sí? Que acumula el fluido, está en el último piso, ¿sí? En la azotea. ¿Está bien? Eso es un problema porque es muy pesada el agua y bueno, hay que construir columnas y soportes, estructuras para garantizar eso. Bueno, ¿listo? O sea, esto sería los dos fenómenos, natural y forzado. Nosotros la mayoría de las veces vamos a ver forzado, ¿sí? ¿Alguna pregunta a esto o comentario? No, están durmiendo. Bueno, esta es otra actividad interesantísima, así que vamos a mirar, no vamos a mirar, eh, ¿cómo se llama? En detalle lo que es una bomba eyectora, ¿sí? Fíjense, es una bomba que permite extraer petróleo, ¿sí? Ahí está la mancha roja en el interior de la Tierra, roja negra, que es de petróleo, y se usa una especie de venturi, ¿no? La cañería tiene como un estrangulamiento, como disminuye la sección, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Si uno juega con ese diámetro, puede lograr succión, lo que está puesto acá, ¿ven? ¿Está bien? Fíjense, el rojo es el fluido, yo inyecto desde arriba, inyecto un fluido, ¿tá? Y como hay una boquilla, o sea, hay un estrangulamiento de la sección, ahí en ese punto hay muchísima velocidad. Pero la velocidad, para que se conserve la cantidad de movimiento, hace que disminuye la presión, ¿sí? Aumenta la velocidad y disminuye la presión, a tal punto que la presión se hace negativa. Entonces empieza a succionar el petróleo. ¿Ven que se mete acá esto azul? ¿Sí?
Es un poco el efecto de la bomba eyectora. Ahí más o menos se ve, ¿no? Yo desde arriba, desde la superficie, inyecto ese líquido rojo. ¿Está bien? Acá está puesto horizontal, no se puede poner vertical como en el dibujo anterior. Cuando el fluido pasa, ven la boquilla que hay acá, ahí hay una disminución de sección. Y ahí se produce una presión negativa. Es como una succión, ¿sí? Y absorbe, ¿sí? ¿Está bien? Hay un montón de aparatitos de aerosoles que funcionan de esta manera. Es una bomba eyectora. Fíjense qué interesante porque lo único que tengo que hacer es usar la geometría de la cañería para poder succionar. No succiona gran cantidad, no sirve, o sea, no tiene una utilización universal, pero funciona, ¿sí? Funciona. Después vamos a poner algún videito durante la semana como para que lo miren, que es interesante. ¿Está? Cosas interesantes para ver, ¿no? Bueno, acá hay un poco la diferencia entre, las fotos muestran la diferencia entre lo que es la trayectoria y la línea de corriente, ¿sí? Ahí tienen la pantallita de lo que es la línea de corriente. ¿Ven? Es como un tubito, ¿sí? Que te marca por dónde va el fluido, ¿sí? Por dónde va el fluido. Continuamente va el fluido, ¿eh? Porque acá este fluido se va de acá, pero viene otro. O sea que esto en realidad conviene, cuando uno habla de una partícula, sigue a la partícula, la sigue. Se olvida de todo y sigue a la partícula. Su vista va con la partícula, ¿sí? Aunque te agarre tortícolis, tenés que seguirla con la vista, ¿tá? En cambio acá no, me puedo quedar en un lugar porque siempre que pase va a tener una estructura, ¿no? O sea, ese es el volumen de control, ¿sí? El espacio donde yo estoy metido, ¿tá? Entonces, como sale esta partícula, tiene que entrar otra. Recuerden la idea de continuidad, ¿no? Que el fluido se mueve, pero no choca ni deja espacios vacíos, ¿tá? Entonces son esquemas de pensamiento distintos, ¿sí? Distintos, ¿sí? Línea de corriente o tubo de corriente y la trayectoria, la estela que deja el avión cuando viaja, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? Bueno, la definición, curva que en todos los puntos es tangente al vector velocidad. ¿Tá? Sí, esa idea es también para la trayectoria, ¿no? Lo que pasa es que acá está la pelotita, acá está la pelotita, acá está la pelotita. En cambio acá, como hablo del fluido y nunca hay un lugar donde no hay fluido, acá, por ejemplo, cuando está acá la partícula o la pelotita, acá no hay nada, acá no hay nada. Esto es el pasado, esto es el pasado, ¿sí? En cambio acá, el tubo de corriente, no sé si se dan cuenta, siempre está lleno, ¿sí? Y siempre se está moviendo. O sea, la estructura de pensamiento es distinta, ¿sí? ¿Se entiende? Díganme un ok, sí o no. Díganme no. Si es no, sí, sí es sí. Sí, profe, se entiende. Bien, 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 sabía. Bueno, esta es la idea de la trayectoria de física uno, ¿sí? Ven, la partícula está acá, después está acá, después está acá, y queda ese dibujito. ¿Por qué está punteado? Porque hay infinitos estados o puntos intermedios por donde pasó. Pero cuando está acá, acá no hay nada, ¿sí? Acá no hay nada. Esa es la idea de trayectoria, ¿sí? ¿Está bien? Es la traza real en el espacio de una partícula. Traza, ¿sí? El lugar por donde pasó, el rastro que dejó, ¿sí? El rastro que dejó. ¿Tá? No saben de física uno. ¿Tá? Bueno, acá aparece la idea análoga a el diagrama de cuerpo libre, que es el volumen de control. ¿Lo ven? Fíjense, acá tienen una especie de válvula de reducción. Me parece que hay gente esperándome hace un rato y me olvidé de... Ah, Manu. Fíjense, acá tienen tres situaciones de movimiento de un fluido, ¿no? El fluido que va por una cañería, que hay una válvula, ¿sí? Ven la válvula que de reducción, reduce, está remachada acá, y reduce, viene con una sección y pasa a otra sección. Este sería el volumen de control, ¿no? ¿Está bien? El espacio donde yo estoy trabajando y viendo que ingresa una cantidad con un diámetro y sale con otro diámetro, ¿está bien?
Ese es mi lugar. ¿Tá? En este caso, fíjense que es un barco, y bueno, mi ventana contiene el barco, ¿sí? Mi ventana contiene el barco. Y acá, en este otro caso, esto es como una válvula inyectora, esto se mueve, y este sería el volumen de control, ¿sí? ¿Tá? ¿Cuál es la característica? Este está fijo acá, ¿sí? Estoy preocupado, estoy estudiando, estoy analizando, estoy controlando esta zona de reducción, ¿sí? Ese volumen de control. ¿Cuántos litros entran? ¿Cuántos salen? ¿Hay pérdida? Bueno, hay una serie de valores que puedo medir e inferir. Ese fijo, ¿sí? Este es móvil, porque el barco se está moviendo. Entonces mi estructura es, lo sigo al barco, ¿sí? El barco rodeado de fluido, ¿no? ¿Está bien? Se ve aire en la parte de arriba, ¿sí? Y líquido en la parte de abajo. Y esta es deformable, ¿sí? O sea, acá tengo algo, fíjense, ¿por qué es deformable? Porque esto de acá presiona acá y expele fluido por este lado, ¿sí? Son como inyectores, ¿sí? Como una válvula inyectora. O sea que este espacio, que sería el volumen de control, es variable, es deformable, ¿sí? ¿Está bien? Es una estructura de pensamiento distinta, ¿sí? Pero tiene que ver con lo que era nuestro diagrama de cuerpo libre, que es una masa de control. Yo ahí no controlo un volumen. Volumen es un espacio. Me quedo en un lugar y miro a ver cuánta gente entra y cuánta gente sale. Ese es un poquitito mi objetivo. Cuánta gente entra al estadio y cuánta gente sale. Para ver lo que está pasando adentro, a ver si hay problemas, controlar la cantidad de aire, la ventilación. ¿Se entiende? Esa es la idea del volumen de control. El diagrama de cuerpo libre era una masa de control, ¿sí? Tengo un cuerpo vinculado por sogas, cadenas, resortes, apoyo, y yo veo, analizo eso, ¿sí? Son estructuras de pensamiento análogas pero distintas, ¿se ve? Acá estoy muy preocupado por lo que atraviesa el volumen de control, ¿sí? Lo que entra y lo que sale, ¿sí? Bueno, lo usamos periódicamente. Esta es la estructura de la continuidad, ¿no? Fíjense, tengo un volumen de fluido que sale de acá, hace todo este movimiento y llega acá, ¿sí? Tienen distinta altura, H1 y H2, distinta topografía, distinta velocidad, V1 y V2, ¿sí? Y probablemente distinta presión, P1 y P2, ¿sí? Ese sería el movimiento original que vamos a estudiar o que estudiamos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y la idea que planteamos acá es conservación de la masa, ¿sí? Muy rápidamente lo hacemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a estudiar la circulación forzada del fluido entre 1 y 2, ¿ven? El punto 1 y 2, ¿sí? En un caso genérico, todo cambia, cambia la altura, cambia la velocidad y cambia la presión, ¿sí? No dejamos nada librado al azar, todo lo metemos en el mismo lugar, ¿sí? Y estoy viendo que se conserve la masa. ¿Por qué? Porque no hay pérdida física, ¿no? ¿Está bien? Un sistema de referencia. ¿Y qué voy a plantear? Que no hay pérdida, entre ese punto 1 y el punto 2, no hay pérdidas físicas. No escapa fluido, ¿sí? En las juntas no escapa fluido. Tampoco hay ramales, tampoco el agua, entre 1 y 2, alguien la deriva o inyecta agua. Alguien se lleva, digo agua, pero es fluido, ¿no? Alguien quita el fluido o agrega fluido. O sea, eso significa que se conserva. Lógicamente, si está goteando y no va a llegar a 2 la misma cantidad, ¿sí? ¿Está bien? Pero lo que estamos planteando es conservación. ¿Qué tiene que pasar para que se conserve? ¿Qué tendría que pasar para que se conserve? Bueno, lo que hicimos, la estructura de pensamiento fue mirar eso, que sería nuestro volumen de control, ¿se ve? Me ubico ahí, ¿sí? Y controlo ahí, mido eso, el punto 1 y el punto 2, y bueno, y planteo esto. Si se conserva la masa que ingresa 1 debe ser la misma masa que sale en 2, ¿sí? Esa sería la estructura de pensamiento, ¿tá? Si, si eso no ocurriera, ¿sí? Fíjense, ahí hay una ecuación un poco más general, ¿sí?
la masa total que entra al volumen de control en un intervalo tiempo delta t, o sea, esto no lo puedo presentar, lo estoy presentando como una foto, pero tendría que ser el anterior, que se va moviendo, ¿no? Tendría que ser una animación. O sea, tiene que transcurrir un tiempo, porque en la foto no se ve nada, en la foto no se ve nada. El tema es, esto gris de acá es el fluido que ingresa en un tiempo delta t. Si yo te saco dos fotitos consecutivas y me fijo cuánto fluido ingresó en uno en un tiempo delta t y cuánto salió en dos en un tiempo delta t, ¿sí? O sea que necesito como dos fotos consecutivas, necesito un intervalo de tiempo delta t, ¿está bien? Entonces ahí la ecuación plantea, si la masa total que entra al volumen de control durante el delta t menos la masa total que sale volumen de control durante el delta t, da cero, quiere decir que se conservó, porque eso daría el cambio neto durante el delta t. Si yo resto esas dos cantidades y no me dan cero, me dice, alguien está inyectando, porque acá hay más, ¿sí? En dos hay más, ¿sí? O si me da negativo, yo digo, che, algo está pasando, acá hay menos, hay pérdidas, probablemente, o alguien se está tomando eso, ¿sí? O sea que el control viene dado por esa resta, ¿no? La masa total que ingresa, ¿está bien? Lo que en general se plantea es conservación, ¿no? En conservación, ¿sí? O sea que eso va a dar cero, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que aunque no se conserve la masa, esta estructura de pensamiento me sirve para controlar la conservación de la masa. ¿Se entiende? O sea, me permite saber cuánta están inyectando o cuánto se está escapando, ¿sí? Bueno, la estructura es, si pienso un fluido incompresible, o sea, si pienso en un líquido, por ejemplo, las densidades son constantes, entonces la masa que ingresa acá, conservación de la masa que ingresa acá sería densidad por volumen. Sería la densidad y el volumen que ingresa sería V por delta T, ¿no? La velocidad que tiene acá o acá y el tiempo que transcurre. Bueno, lo planteo en esta cantidad, área por velocidad, es, ¿cómo se llama? El caudal, y reemplazando masa 1 sería densidad por área 1 por V1 por delta T. Y masa 2 sería densidad, la misma porque es constante, es incompresible, lo estoy asumiendo, por A2, por B2, por delta T. Se simplifican los delta T, se simplifican las densidades y me queda esa cantidad, A por B, que se mantiene constante. Es la misma en 1, o sea, A1 por B1 da lo mismo que A2 por B2, independientemente de que la velocidad en 1 y la velocidad en 2 son distintas. ¿Tá? Esa es la primera ecuación de la dinámica de los fluidos interesante, que es la de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad. ¿Tá? ¿Sí? Y establece un vínculo inverso entre velocidad y sección, ¿sí? O sea, la conclusión que se puede decir es que en conducción forzada, la velocidad, la variación de velocidad está asociada a la geometría, la sección, la geometría de la conducción. Si yo reduzco la sección, tiene que aumentar la velocidad, ¿sí? Ahí la relación es inversa. ¿Está bien? Es bastante intuitivo, ¿no? Generalmente cuando uno riega y quiere que el agua llegue más lejos, estrangula la cañería, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, la otra ecuación que vimos, que es la de Bernoulli, es la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? La derivada de P respecto de T es igual a, bueno, se supone que la masa es constante, entonces cuando derivo P, que es M por B, me queda solamente la derivada de B respecto de T. ¿Tá? Fíjense ahí el dibujo, la estructura que me permite seguir a una partícula. Esa partícula tiene un largo de S y una sección de A. ¿Está bien? Bueno, tiene tres fuerzas importantes. Se supone que el fluido no es viscoso, ¿no? Entonces, eh, las fuerzas serían el peso de la partícula y las presiones en los extremos. ¿Está bien? ¿Sí?
Bueno, para poder aplicar eso, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es igual a la fuerza neta actuando, ¿sí? En este caso, voy a hacer simplemente la proyección de las fuerzas en la dirección tangente, ¿sí? Para hallar aceleración tangencial. La otra es aceleración centrípeta, ¿no? Está bien el cambio de dirección. Entonces, fíjense lo que hago ahí. Hago sumatoria de las fuerzas. En S es un vector tangente, un versor tangente a la línea de corriente, ¿sí? Que sigue la idea de la velocidad. ¿Tá? Ya lo hicimos. Hay que tener presente que la velocidad es función del tiempo, puede ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Y también puede ir cambiando en los puntos, en S, ¿sí? En el espacio. ¿Por qué? Por estrangulamiento, ¿no? ¿Se ve? Lo que dijimos ayer. La velocidad en un lugar es una y en otro puede cambiar. ¿Por qué? Por el que cambia la sección, ¿sí? Cambia la sección, ¿sí? Entonces, a la hora de derivar, hallar la derivada de b respecto de t, bueno, tengo las dos derivadas parciales, ¿no? ¿Está bien? Bueno. La sumatoria de fuerzas, ya lo escribimos. Esto también está en el apunte, ¿sí? ¿Está bien? O sea que esto que ven ahora en pantalla, lo tienen en el apunte desarrollado, ¿sí? Si yo proyecto todas las fuerzas en la dirección de S, me darían la masa por la aceleración, o sea, la masa por la derivada de B respecto de T. Bueno, opero matemáticamente, ¿sí? Sabiendo que el peso es masa por gravedad y la masa es densidad por volumen, ¿sí? Está la estructura de pensamiento, que siempre es la misma, y simplifico y obtengo esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es una ecuación diferencial interesantísima, ¿sí? ¿Ya? Ya creo que es la tercera ecuación diferencial que vemos, ¿sí? La primera fue la de Hooke, la segunda es la de estática de los fluidos y esta, bueno, que es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está la presión, la topografía y la velocidad, tres variables organizadas de esta manera y sumadas dan cero, ¿sí? Dan cero. ¿Qué quiere decir? Si yo integro esto, obtengo esta expresión, ¿sí? Que da constante, ¿no? ¿Tá? ¿Qué significa esto? Que en un punto la presión más densidad por G por la topografía más densidad sobre 2 por la velocidad elevada al cuadrado, me da lo mismo en ese punto que en otro punto que en otro punto a lo largo de la trayectoria. ¿Y qué significa eso? Eso significa que se está conservando la cantidad de movimiento, ¿sí? Que se está conservando la cantidad de movimiento. Esta ecuación es válida cuando no hay, acá fíjense lo que estoy birlando, lo que estoy obviando, es que acá seguramente, acá arriba, ¿qué es lo que va a haber? Fricción, ¿no? Fricción. Estoy suponiendo que el fluido no es viscoso, no tiene una viscosidad importante. ¿Tá? Entonces, ¿qué hice? Pero la mayoría de los fluidos tienen viscosidad. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, después transformé esta ecuación en una ecuación de energía, ¿sí? Que es lo que sigue, a ver si está. Esa es la ecuación de Bernoulli, ¿tá? Con nombre. Bueno, Profe, sí. entonces la viscosidad la podemos despreciar cuando, cuando hay velocidades bajas Mm. o, No, no, o no, no, no. cuando. No, 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 no. La viscosidad, la viscosidad es un término a analizar. Antes de decir esa palabra, es un término a analizar. Nosotros vamos a aprender a calcular algo, ¿sí? La semana esta vamos a estar entrenándonos un poquitito en eso, ¿sí? Es interesante calcular el trabajo que hace, cuál es el objetivo. Si yo lo puedo evaluar, después, supónganse, lo voy a medir en pascales, la energía esa. Supónganse que yo tengo una energía disponible de 1000 pascales y calculo, encuentro estimativamente cuánto vale el trabajo que hace la fricción y da 3 pascales, bueno, si tenía 100 o 1000, 3 pascales se van, o sea, es muy poco, ¿sí? Porcentualmente, ¿sí? En cambio, si yo tenía 3, 4, 8 pascales y se van 3, bueno, ahí me tengo que preocupar, ¿sí? ¿Está bien?
La fuerza viscosa no es importante en módulo en general, pero cuando hay trayectos largos hay que tenerla en cuenta, ¿sí? ¿Está bien? Porque eso significa que no va a llegar el líquido a ese lugar. Porque cuando pierde la presión, cuando la presión es cero en la cañería, empieza a comer velocidad, se empieza a detener, es como un bloque. ¿Sí? Para que el agua siempre circule con la misma velocidad, independientemente que suba el líquido, bueno, necesito que haya presión en el tanque, la cañería, si no, hay problemas. ¿Tá? Pero bueno, es un poquito lo que tenemos que mirar. La ecuación de Bernoulli define eso que es la energía hidráulica, ¿ven? Tiene tres componentes, ¿sí? ¿Está bien? La energía hidráulica tiene energía cinética, ¿la ven? La misma de física 1. Lo que pasa es que no utilizo la masa, porque acá no estoy hablando de un bloque, estoy hablando de una cantidad continua de fluido que circula. ¿Tá? Es la energía del movimiento, ¿sí? Tiene el formato igual para recordarlo, ¿sí? ¿Está bien? Después está la energía geodésica o gravitatoria, es esa de ahí, o energía potencial gravitatoria, como la llaman ustedes, o energía geodésica, geotierra, ¿sí? Y tiene el mismo formato que en física 1, ¿sí? Densidad por G por Z. Z es topografía, altura vertical, es referencial. Y pues no me daban, definilo, ¿sí? No seas, ¿cómo se llama?, problemático en tu ejercicio, definilo y decí, este es Z0, ¿sí? ¿Tá? Animate a decir cuál es el Z. Igual es referencial, ¿sí? ¿Tá? Y acá aparece un nuevo contenido que es la presión. ¿Lo ven? Este no estaba en física 1. Este no estaba en física 1. ¿Por qué? Porque era una partícula, ¿sí? Ahora es... Y este va a estar cuando haya un caño. Porque si no, la presión es la presión atmosférica. Y va a estar tanto en uno que en dos se simplifica. Para que pueda jugar acá, para que pueda jugar, que yo lo aumente, lo disminuya y aumente el Z y suba y baje, para que se pueda jugar de esa manera, necesito un ducto, un caño, ¿sí? ¿Está bien? O sea que la presión, fíjense, me gusta esto de ponerlo, tiene la misma categoría que lo anterior. Está a la par, está a la par, ¿sí? Juegan juntos, ¿sí? Son compañeros. ¿Tá? No es que, bueno, por la presión no tiene nada que ver. No, no, no. Es una forma de energía, ¿sí? Es una manera de tener energía la presión, ¿está bien? Puedo pasar de presión a topografía o a velocidad, cualquiera de las dos, ¿no? ¿Está bien? Este es el nuevo concepto, importantísimo. La variable para la cinética es la velocidad, o sea, el movimiento, energía debido al movimiento. Z es la altura, habla de la topografía, ¿sí? De la configuración. Y P es la presión, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el formato de la energía hidráulica. Fíjense lo que están viendo, ¿sí? Lo que están viendo es la energía hidráulica, ¿sí? ¿Está bien? Y no la están viendo, oh, por primera vez entendimos lo que era energía hidráulica. No, la están viendo a la luz de lo que saben. Ustedes saben la energía mecánica de una partícula o de un cuerpo rígido. ¿Tá? Y tenía estos dos términos, ¿sí? O sea que ahora lo están viendo por comparación. Ahora tienen mucho más grande esa habitación, ese lugar de la mente que habla de energía. Mirá, energía. Una cosa es energía de una partícula y otra cosa es energía de hidráulica, de un fluido que circula por una cañería, porque el formato es parecido, pero aparece una nueva, ¿se ve? Por eso está puesta con rojo ahí abajo. Esa no estaba antes, aparece ahora. Puede desaparecer si el agua sale de la manguera, sale del caño. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Y qué unidades vamos? Ah, justo está. Lo tenías todo programado, ¿sí? Bueno, si yo la escribo de esta manera, la ecuación, es energía por unidad de volumen. O sea, joule por metro cúbico, ¿sí? Es energía por unidad de volumen. ¿Tá? Pascales o joule por metro cúbico. ¿Cómo sé que son pascales? Y porque la presión se expresa en pascales. Esto va a dar en pascales. Hagan la cuenta, kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado y por metro, y les va a dar newton sobre metro cuadrado. Perdón, sí, newton sobre metro cuadrado, o sea, joule sobre metro cúbico.
Joule es Newton por metro. ¿Está bien? La mayoría de los ejercicios o de los libros de física 2, Rennig, Tipler, eso, utilizan este formato. Si uno divide por la densidad, si uno divide por la densidad, ¿sí? Se supone que la densidad acá debería ser constante. Y queda este formato. Se usa en algunos libros. Creo que hay un problema, no sé si Federico lo quitó, porque cuando se enoja quita problemas. Ajá. Sería energía por unidad de masa, escrita de esta manera, ¿lo ven? Es cuánta energía hay por unidad de masa. Ahí la unidad va a ser Joule sobre kilogramo. Joule es unidad de energía, Joule por cada metro cúbico de agua que sale, Joule por cada kilogramo de agua, si lo que está circulando por el caño es agua. ¿Está bien? Y hay una tercera manera que es dividir por densidad por G. Y fíjense, cuando uno divide por densidad por G, me queda en metros, ¿sí? Me queda en metros. Esto es energía por unidad de peso. Y, y, y queda en metros. ¿Cómo puede ser que la energía se mida en metros? Sí, porque sería la altura a la que subiría el líquido, ¿sí? Con el poder ese que tiene, ¿sí? Vieron que el tubo piezométrico, sí, el tubo piezométrico, yo ponía un tubito y la cantidad, la altura que subía el líquido me daba idea de la presión. Bueno, fíjense, la altura del líquido da idea de la presión, ¿sí? La altura del líquido da idea de la presión. O sea, da idea de la energía. Entonces, ¿qué sucede? En hidráulica se asocia la energía a una columna de líquido. Se asocia a una en vez de Joule, a una columna de líquido. Miren la columna, la última columna, ¿sí? ¿Está bien? Las primeras las primeras filas hablan de lo que sabemos. Joule es energía. Lo último parece una locura. ¿Cómo podés medir la energía? Estás mal. ¿Cómo va a medir la energía en metros? No, 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 es los metros a los que podía subir el fluido, ¿sí? ¿Está bien? Una de las unidades de medida es metro de columna de agua o de mercurio, ¿sí? De presión. ¿Está? Bueno, se usa mucho en hidráulica, ¿sí? Y esa de ahí se usa mucho en física 2, ¿sí? Pero pueden usar cualquiera, se dan cuenta que es lo mismo, es dividir por densidad por G. La densidad habría que pensar en un fluido incompresible y cuando divido por G supongo que G es constante, ¿no? ¿Está bien? Pero es la misma expresión, o sea, porque por ahí aparece un problema. Y yo la estudié en el módulo le explican, porque le ponen un nombre al módulo y pareciera como que la culpa es, no, 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 se puede expresar de estas distintas maneras. Y es lo mismo, ¿está? Es lo mismo. ¿Se ve eso? O sea, que tiene una vueltita de tuerca más las unidades, ¿sí? O sea, olvídense de la memoria para las unidades, tengan sus propias tablitas o app para los celulares o tablitas y manéjense de esta manera, con lógica, ¿ven? Yo acá tengo, fíjense, ¿esto en qué unidades va a dar esto? Y tiene que dar en unidades de presión, porque si no, no puedo sumar presión con densidad por G por Z. Y la presión en el sistema internacional se mide en pascales. ¿Y qué es pascal? Joule sobre metro cúbico o Newton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Bueno, operemos de esa manera, ¿sí? Para estar más libres, ¿sí? La memoria, ay, ¿cuánto era un Newton, profesor? No, 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 esas cosas no. Miro y googleo y analizo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué significa que se conserve la energía? Esto lo vimos ayer, ¿sí? Bueno, voy a hacer una ampliación de la ecuación de Bernoulli a la conservación de la energía, ¿sí? Fíjense el formato. Tomo ¿cómo se llama? Un circuito que va de 1 a 2, un circuito extrañísimo, con un tramo recto, dos curvos, una bomba, una turbina, distinta topografía, ¿está bien? Y un volumen de control, ¿sí? Un volumen de control. O sea, me ubico en un lugar y chequeo qué cosa ingresa y qué cosa sale. Y hay cosas adentro también, ¿sí? Hay cosas adentro. Entonces, ¿qué sucede? La conservación de la energía acá vendría dada por esta ecuación que ya la escribimos ayer. También está escrita en el apunte que les pegué en el Discord. Toda la energía hidráulica que tengo en uno, menos la que se pierde, ahí fíjense,
Mu y L serían la viscosidad y las pérdidas localizadas en el tramo 1-2, más la energía que agrega la bomba, menos la energía que se queda a la turbina, es la energía que va a llegar a 2. ¿Sí? Eso es conservación de la energía. Eso es que se conservó la energía. ¿Tá? La conservación de la energía no es obvia, decir, y si acá tenés 20, acá tenés 20. No, la conservación es que independientemente de que inyecte o escape energía al sistema, la cantidad de energía del universo es la misma, ¿sí? ¿Está bien? O sea que acá la energía extra que tiene el agua se la sacó la bomba, ¿sí? O sea, pero la energía es la misma, ¿está bien? Esa es la estructura de conservación. ¿Tá? La energía hidráulica, esta de acá, tiene tres componentes. Nuevamente lo decimos, la presión, acá hay una, acá hay otra, por eso es P sub I. La topografía, densidad por G por Z, acá hay una topografía, acá hay otra topografía. Y la velocidad, acá hay una velocidad y otra velocidad. Esa es la energía que tiene el fluido. Esa la lleva el fluido. ¿Está bien? La EB es energía de una bomba, ¿sí? De una bomba hidráulica y la otra de una turbina. Son dos máquinas hidráulicas. Ahora miramos un poquitito eso. ¿Tá? Y este componente de acá en rojo, son pérdidas de carga. ¿Por qué no decimos pérdida de energía? Bueno, porque hay una concepción o una filosofía de que la energía, una filosofía, un decir que la energía del universo es constante. Entonces no se podría decir pérdida de energía, son pérdidas de carga. No es que se pierde, las pierde, no están, saquemos la palabra perder energía, pero no están en el fluido, pero están afuera o están de otra manera, ¿sí? ¿Está bien? Por eso se llaman pérdidas de carga, ¿sí? En la bibliografía, pérdidas de carga. Eso habría que evaluarlo, ¿no? Eso es lo que decía el compañero, pero en general en los fluidos eso es poco, ¿sí? Ese término hay que sopesarlo con la cantidad de energía que inyecta la bomba, la que se lleva a la turbina y la que había, ¿sí? Esta sería la disponible, de cuánta energía dispongo, esto es lo que inyecta la bomba, esto es lo que se lleva a la turbina y esto es lo que se degrada. Acá hay degradación energética. ¿Está bien? Bueno, máquinas hidráulicas, brevemente. Dos máquinas hidráulicas, ¿sí? La bomba, la bomba hidráulica que incorpora, agrega energía, ¿sí? Cuando yo tengo un circuito hidráulico y digo, che, no llega el agua arriba, qué sé yo, bueno, agrega energía. No es que agregar agua, agrego energía, ¿sí? Agrego energía. En mi casa no sale con presión suficiente, ¿sí? No sale nada, abrir la canilla y no sale nada. Bueno, agrega una bomba, ¿sí? ¿Está bien? Es un aparato que se conecta, te consume otra energía, pero te inyecta presión, no agua, presión. Lógicamente, esa presión hace que cuando yo abra la canilla sale más agua. ¿Tá? Y el otro aparato contrario o opuesto, ¿sí? Del otro lado sería la turbina, que transforma o transfiere energía, ¿sí? La energía que tiene el fluido, al impactar contra paletas o sistemas, ¿sí? Mecánicos, por ejemplo, puede llevar la energía cinética o la presión de la, de la, del fluido eh, a una partícula en movimiento, ¿sí? ¿Está bien? Acá estaba este video que al final no lo miramos rápidamente, ¿sí? El embalse, la toma, del fluido y baja, ¿sí? A la sala de máquinas y ahí están las turbinas, ¿ven? Este es un tipo de turbinas. Hay un video igual de de otras turbinas, ¿sí? Ahí ven el chorro, ¿sí? Ahí está la vena líquida, ¿sí? El chorro y ven el chorro como mueve la rueda esa, ¿sí? ¿Está bien?
toda la energía que trae se transmite en la rotación. Si esto es más viejo, ¿sí? Ahí está lo que era antiguamente un río y esos cangilones. ¿Ah? Y lo que se obtiene es el giro, la turbina gira, ¿ven? Energía cinética de rotación. Bueno, eso en un campo eléctrico produce, ¿cómo se llama? Energía eléctrica, que no es un métier que nos interese a nosotros. ¿Está bien? Bueno, seguimos, que ya terminamos con esto. Bueno, cuando uno habla de una máquina hidráulica o una máquina en general, habla de la máquina por la potencia, sea un calefactor, sea una bomba, sea por la potencia. La potencia describe qué es la potencia, la cantidad de energía que es capaz de entregar esa máquina en la unidad de tiempo. La máquina puede entregarte luz, calor, sonido, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué sería la potencia? Los watts, ¿sí? Los HP, es la cantidad de energía que entrega por unidad de tiempo. ¿Sí? Es la velocidad con la que anda la licuadora, por ejemplo, por ser eh, así mundano, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense, sería la derivada de la energía respecto del tiempo. Esta lógica se las hice en el pizarrón, pero acá la tienen por ahí más prolija. Derivada de la energía respecto al tiempo. ¿Qué energía entrega? Ya les dije, luz, sonido, energía cinética, etcétera, etcétera. Toda la energía que ustedes quieran, calor. Bueno, si yo pienso, hay dos maneras de entregar energía, trabajo o calor. Fíjense, acá está puesto el trabajo, ¿sí? Trabajo. En vez de poner esa energía intercambiada, energía de transformación, ¿sí? ¿Tá? Estos aparatos en general funcionan o con combustible o con electricidad, ¿tá? Pueden ser con solar, pero bueno, ¿qué hacen? Transforman una energía eléctrica en otra y te la dan, ¿sí? La transfieren, transforman y transfieren, transforman y transfieren. Bueno, hay dos mecanismos de transferencia o transformación de energía. Dos mecanismos. Uno es trabajo y el otro es calor. Todavía no vimos calor. Por eso ahí puse derivada del trabajo respecto al tiempo. Y trabajo es la expresión de física 1, diferencial trabajo sería F diferencial de L. Ahí tienen la primera, porque la derivada de L es desplazamiento, respecto al tiempo es velocidad. Ahí tienen una primer fórmula popular de los libros de potencia. ¿Qué es potencia? ¿Cuál era la fórmula de potencia? Fuerza efectiva por velocidad. Fíjense qué fácil y qué rápido, qué regla neumotécnica puedo encontrar, ¿sí? Estudio ingeniería, así que o física, tengo que saberlo, ¿sí? Pero no de memoria, tengo que encontrar la lógica de poder demostrar. Es una expresión muy común de potencia, fuerza por velocidad, fuerza efectiva por velocidad. ¿Está bien? No siempre se usa, pero ven el origen, ¿eh? Ven el origen derivado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno trabaja con fluidos, los fluidos no toman fuerza, toman presión. Entonces habría que cambiar fuerza por presión por área. P es presión, ¿sí? Presión por área. Y noten que ahora queda área por velocidad. ¿Está bien? Entonces, área por velocidad es el caudal, ¿sí? O sea que la potencia de una máquina hidráulica, sea una turbina o una bomba, viene dada por la potencia que inyecta o quita la turbina por el caudal que circula. ¿Vieron que la película, el videito que vimos recién? Bueno, había un caudal que circulaba, ¿sí? Una cantidad de líquido, una cantidad de metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? ¿Se ve? La presión en el sistema internacional se mide en pascales y el caudal se mide en metros cúbicos por segundo. Si uno multiplica pascales por metros cúbicos por segundo, le da watt, que son joule por segundo. Te dice por cada segundo cuántos joules se inyectan ahí. ¿Está bien? ¿Se ve? Esto es un poquitito, son unidades de medida, pero es un poco de lógica también, ¿eh? Lógica es línea de pensamiento, ¿sí? Si a una persona que tiene lógica le das una, dos fórmulas,
o una pequeña ayudita te hace una estructura. La persona que hace todo por memoria, le tenés que decir, y trabajo, y F, y porque acá no tengo el caudal, pues no tengo la velocidad. Bueno, déjame que lo hago yo mejor, me resulta más fácil. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Está también en el apunte esto, y lo vimos ayer. Bueno, la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Que es la gran ecuación de dinámica de los fluidos. Si a mí me preguntan en un final, en un parcial, sobre el movimiento de un fluido, no puedo desconocer la ecuación de Bernoulli. No tengo que basarme en la ecuación de Bernoulli. Esté en física 2, en mecánica de los fluidos, o en hidráulica, o en un curso de posgrado sobre fluidodinámica, etcétera, etcétera. No puedo desconocer el planteo de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el origen de la ecuación de Bernoulli? Es conservación de la cantidad de movimiento lineal. El módulo, lo vimos, sumamos las fuerzas tangenciales. ¿Tá? Pero también se puede extender a la conservación de la energía. Habría que incorporarle la energía degradada por la viscosidad, que no se planteó en la deducción original, y la posibilidad de que se inyecte energía a través de una bomba o se quite a través de una turbina. ¿Está bien? Ese es el origen. ¿Cuál sería el campo de validez? El campo de validez es en base a qué lo hicimos. Primero, es válida solo en régimen estacionario, o sea, acá no hay variaciones con respecto al tiempo. ¿Qué quiero decir? Cuando estoy en un punto, tengo un valor de presión, de topografía y de velocidad. Y pasa el tiempo y siempre en ese punto la presión es la misma, la topografía es la misma y la velocidad es la misma. ¿Tá? En el punto de al lado puede haber otra presión u otra velocidad, ¿sí? Porque esa sería una variación con respecto a a la posición, ¿sí? Al lugar. El régimen estacionario dice que en ese lugar, siempre que pasa por ahí, tiene la misma velocidad, la misma presión. ¿Se entiende? Eso es régimen estacionario. No existen variaciones con respecto al tiempo. Puede ser que en un lugar sea distinto que en otro. ¿Eso por qué? Estrangulamiento, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, también, lo decía Federico ayer, necesito una línea de corriente, ¿sí? El fluido que está en uno, de alguna manera, después tiene que pasar por dos. Tiene que haber como una conexión. No puedo tener el flujo que sale por el tubo y el del fondo del tanque, ¿sí? Está llenando un tanque. No hay una conexión ahí, ¿sí? ¿Está bien? Hay una discontinuidad, hay un impulso probablemente. Cae el fluido del caño e impacta en la superficie libre del líquido. Ojo con eso, chequear eso, controlar, ¿sí? Que el líquido que estaba acá en algún momento puede llegar al otro lado. Conexión, conexión. Bueno, esta ecuación, así como está hecho, está pensado, fíjense que no está puesto densidad 1 y densidad 2. Eso quiere decir que se ha asumido que el fluido es incompresible. Se ha asumido que el fluido es incompresible. ¿Tá? Bueno, y la velocidad que se pone acá, la velocidad que se pone acá es la velocidad media de la sección. Ahora vamos a ver durante esta semana que la velocidad en una misma sección no es la misma cerca de las paredes, ¿sí? Que sobre el eje, ¿sí? No es la misma, no es la misma, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué velocidad pongo? ¿Qué velocidad pones si es variable? En uno es variable, ahí desde cero ¿cómo se llama? Contra las paredes de la cañería y máxima en el eje. ¿Cuál pones? Bueno, directamente tomo una velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Divido el caudal que atraviesa la sección por el área. ¿Está bien? Eso lo vamos a mirar más en detalle, pero está suponiendo eso esa ecuación. ¿Está? Bueno, esta ecuación de Bernoulli así no incluye intercambios de energía, disipación o máquinas hidráulicas. Así puesta, ¿sí? Así puesta, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Tá? En esta ecuación puedo poner presiones parciales o absolutas, pero ojo, si pongo acá la presión parcial, acá la parcial.
Si pongo acá la absoluta, porque es una conservación, una igualdad. Este método ya lo usaron en física 1. Todo lo que tengo en 1 lo comparo con lo que tengo en 2. Digo que es igual o no, porque si hay trabajo de fricción en física 1 no eran iguales. ¿Tá? Bueno, y el Z no hay que hacer mucho porque es el trazado de la cañería, ¿no? Es la topografía, es el lugar por donde circula, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, cuando yo extiendo, ven que esta ecuación, que es así, limpita de Bernoulli, cuando la extiendo a energía, aparecen estos términos, ¿ven? Que son las máquinas y la disipación, que es la otra ecuación, que es la que se usa en general. ¿Tá? Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta a esto? Vamos un poquito más rápido, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, profe. No, 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 otros dos. Bueno, veamos un poquitito de viscosidad, ¿sí? Esto es lo que les comenté ayer, fíjense, la manera intuitiva de ver la viscosidad es esta. Este es otro método para medir la viscosidad. Es tomar tubos, fíjense, son ISO, en norma, ¿sí? Y se les tira de la misma altura una esferita metálica, ¿sí? Y se mide el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, el tiempo de caída? Es una primer manera de medir la viscosidad. O le hago un agujerito abajo y me fijo cuánto tarda en desalojar, o le tiro un cuerpo de referencia y veo cuánto tarda de llegar al fondo. La idea de viscosidad es medir el tiempo, tiempo de caída, y después se establece un vínculo. Es interesantísimo medir viscosidad. No sé por qué no lo hacemos, ¿sí? Deberíamos intentar hacerlo, ¿sí? Pero bueno, eh, es muy útil, ¿sí? Es muy útil, ¿está bien? Bueno, ahí se pone en evidencia la viscosidad, ¿ven? Lo que se observa acá es la pérdida de forma. Aparece una forma como una dama juana, pero dura muy poco esa forma, ¿ven? Lo han visto, han jugado con este tipo de sustancias, ¿sí? Y la viscosidad y la fluidez son contrarias, antónimos, ¿se ven? Relación inversa, uno sobre, ¿sí? O sea, es bueno eso, porque decir, si no es dúctil, ¿qué es? Frágil, ¿sí? ¿Tá? O sea, como que tener el antónimo ahí, y por ahí uno conoce más uno que el otro, ¿está bien? Acá lo que se ve es como un retardo, ¿sí? ¿Tá? En realidad, ahí están, aparece esta etiqueta marcando que los fluidos, hay fluidos que no son newtonianos, ¿sí? Y que son capaces de equilibrar ciertas cargas, o en cierto momento, ciertas presiones, como el dentífrico, etcétera, etcétera. Esta miel así en este estado, a esa temperatura, tiene un comportamiento como fluido no newtoniano, ¿lo ven? No escurre libremente. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué me molesta eso que no escurra libremente? Y porque tiene esfuerzos, o sea, es como que guarda una deformación, ¿sí? La guarda una forma, ¿ven? ¿Sí? Es bastante notorio eso. Bueno, ahí aparecen las diferencias. Fíjense, un sólido elástico, esto es un poco como para meternos en la idea de Newton, un sólido elástico, que es la primera unidad, el proceso de formación, miren la pantalla, el proceso de formación termina cuando se equilibran las fuerzas externas y las internas. O sea, un sólido elástico es capaz de anular las fuerzas externas y termina la deformación, ¿sí? Termina, aparece lo que se llama el equilibrio de formación, ¿tá? Esa es la palabra clave. Esa es la característica de un sólido elástico, ¿tá? Y tiene lo que se conoce un equilibrio de formación. Está cargado el sistema porque le pusieron un montón de fuerzas, pero el sistema pudo internamente equilibrar lo que externamente le estaban ejerciendo. Lógicamente se tuvo que deformar el resorte o cualquier cuerpo sólido. Eso es lo que vimos en la primera unidad, sólidos elásticos. Ahora bien, cuando yo someto a deformaciones un líquido, ¿sí? El líquido continúa, o sea, el proceso de formación, que es lo que está, la etiqueta que está puesta ahí, el proceso de formación continúa mientras actúa en la fuerza. O sea, no hay manera de detener la deformación.
¿Por qué? Porque el sistema material está en un estado que no puede generar esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, continuamente, o si los genera, son muy débiles. Entonces, no puede tener la forma, no puede guardar esa forma. ¿Está bien? O sea, acá no existe el equilibrio de formación. La deformación es continua o permanente. ¿Está bien? Entonces, la conclusión es que en los fluidos, ahí ahora meto los gases también, la deformación es continua y permanente. Esa es la idea de fluido, ¿sí? Deformación continua y permanente. ¿Está bien? ¿Qué es un fluido newtoniano? ¿Sí? ¿Qué es un fluido newtoniano? ¿Está? Bueno, ahí está la fotito que les hice, o el dibujo que les hice en el pizarrón ayer, ¿no? ¿Está bien? Newton piensa al fluido, que es lo celeste, en capas de altura diferencial de n. ¿Sí? La teoría diferencial, el padre de la teoría diferencial es Newton. Newton creó, ideó eso, ¿sí? Así que bueno, lógicamente. Él piensa que es como hojitas de libro, ¿sí? El dibujo de arriba también permite pensar en eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el que plantea esa capa, n, esa altura de fluido, n, la capa de fluido, que puede ser muy grande, la distancia que hay entre la parte de abajo de un bote y el fondo del río, o puede ser muy pequeña, dos tubos que están uno entre otro y tiene una pequeña capa de aceite, ¿sí? Esa sería la capa de fluido, ¿sí? Que va a ser sometida a una velocidad, ¿no? Que la parte de arriba la van a mover, ¿ven? La parte de arriba la van a mover, ¿sí? Entonces, hay una superficie sólida, ¿sí? ¿Cuál es la característica de poner en juego la superficie sólida? Porque experimentalmente se observa que los fluidos, una pequeña capita se pega y se adhiere, velocidad cero, ¿sí? No va a tener velocidad relativa, porque lo que muevo es el fluido, no el recipiente, en este caso, ¿está bien? Entonces, fíjense, esto es lo que se hace, ¿sí? Newton, plan. Esta es la estructura de pensamiento de Newton, de un fluido. ¿Tá? Muevo una placa, ¿sí? Con una fuerza F, muevo, que está apoyada sobre el fluido, ¿sí? Medio trucheli yo para hacer los dibujos, ¿no? Las animaciones. Bueno, ¿está bien? Me lo digo yo antes que me lo digan, ¿sí? Mueve, esta plaquita se mueve en la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué plantea él? ¿Sí? Fíjense, analiza un elemento diferencial que estaba tranqui antes, ¿sí? Y ahora, a consecuencia que se mueve el fluido, es como que el fluido estuviera quieto. Lo que pasa es que para mover el fluido es Newton, y Newton cree en las fuerzas, igual que nosotros. Entonces, ¿qué hace? No puede aplicarle una fuerza al fluido. Los fluidos no toman fuerzas, toman presión. Entonces, pone una placa arriba y la mueve, ¿sí? Con una fuerza F. Entonces, se mueve la capa de abajo, ¿sí? Y se deforma de esta manera, ¿ven? ¿Tá? Lo que marqué yo ayer en el pizarrón. ¿Por qué? ¿Por qué se deforma de esa manera? Porque hay esfuerzos cortantes, ¿sí? Esfuerzos cortantes. Son estos rojos, paralelos a la sección, no normales. ¿Tá? El elemento ese diferencial que estaba estudiando tiene una altura diferencial de n, ¿sí? Ese es el punto M, y este sería el punto N, el de acá. Entonces, este ángulo, lo que experimenta ese elemento de estudio que toma él, que pone su vista ahí, es una deformación angular, ¿sí? Se observa en el dibujo, es bastante visual. En realidad, no se alarga ni se acorta, se deforma, le cambia la forma, ¿eh? Tiene una deformación angular. Y ese ángulo de acá, diferencial tita, representa, evalúa la deformación, ¿sí? Lo vimos cuando vimos corte, esfuerzo cortante, en la primera unidad, ¿está bien? Fíjense que la velocidad de arriba era v, la de abajo es un poco más corta, ¿sí? Diferencial v, ¿sí? Varía la velocidad, y así va variando, ¿sí? ¿Está bien? Esos son los esfuerzos cortantes, los que están debilitando, ¿sí? Debilitan la velocidad de transmisión. ¿Está bien? Ese es el planteo de Newton, ¿sí? Ese es el planteo de Newton. Ahora tenemos otra. Los esfuerzos cortantes son menos mu por derivada de b respecto de n. Acá tienen b, derivada de b respecto de n. Paso el dt acá y me queda la derivada de tita respecto de t, que sería la rapidez
con la que varía este ángulo, que este ángulo representa la deformación. ¿Está bien? Esa es la estructura de funcionamiento de Newton. Yo le podría dar la fórmula y decir, este es un fluido newtoniano, pero estoy acompañando, la estoy haciendo por segunda vez con ustedes como para que sean que no hay locura acá, no hay arbitrariedad, hay genialidad, hay simpleza, que es distinto. Es tratar de estudiar el movimiento de un fluido, ¿sí?, de las capas de un fluido, con una lógica, con una lógica. Entre capa y capa está esta fuercita, ¿sí?, que son los esfuerzos cortantes. ¿Está bien? Bueno, y la constante de proporcionalidad se llama viscosidad, viscosidad absoluta. ¿Está bien? ¿Qué dice el modelo de Newton? ¿Sí? O sea, ¿en qué se basa Newton para definir un fluido? ¿A qué le llamo un fluido newtoniano? ¿Sí? ¿En qué se basa? Bueno, premisas. Capas paralelas, flujo laminar. ¿Sí? Me lo preguntó un compañero de ustedes. Igualmente, puedo extrapolar esto a movimientos turbulentos, ¿sí? Y poner una viscosidad de la turbulencia, ¿sí? No lo busqué hoy, pero durante la semana lo busco y se lo pego ahí para que lo tengan en un libro, ¿sí? Lo que les estoy diciendo. Si bien Newton dedujo el modelo para describir lo que se llaman fluidos newtonianos como capas, o sea, flujo laminar, puede extrapolarse esto, ¿sí?, con algunas precauciones. ¿Está bien? ¿Qué dice Newton? Que si yo muevo la parte de arriba, el movimiento, hay una transmisión del movimiento entre capas. Si muevo la capa de arriba, la capa de abajo se entera, y la de abajo se entera y se entera. Hay transmisión del movimiento. No es inocente Newton, porque ¿cómo hace para enterarse? Segunda pregunta. Y tiene que haber una fuerza que le transmita, ¿sí? Porque si se mueve la de arriba y se mueve la de abajo, entre la de arriba y la de abajo tiene que haber una fuerza de contacto, ¿no? De transmisión. ¿Se ve? ¿Se ve que no es inocente lo que dice? Se transmite el movimiento. Ahora bien, simultáneamente, el origen es el esfuerzo cortante, y simultáneamente se va debilitando, o sea, no llega toda la velocidad con la que se movió arriba abajo, se va debilitando, ¿sí? Es como que la de arriba tiene una velocidad, la de abajo un poquito menor, o sea que hay un gradiente, una disminución, una variación de la velocidad con respecto al tiempo, a n, una derivada de b respecto a n, que aparecía en la expresión, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la premisa entonces del modelo de Newton es transmisión del movimiento, pero con debilitamiento, ¿sí? Se transmite el movimiento, pero con debilitamiento. Llévenlo a una máquina. Yo estoy moviendo un eje y hay aceite y está el cojinete, o sea, algo fijo. ¿Tá? Yo muevo el eje está mojado por el aceite. O sea que el aceite toma ese movimiento, se transmite el movimiento. ¿Tá? Está pegado ahí, lo transmite, ¿sí? Lo deforma, ¿sí?, angularmente. Y se va debilitando. ¿Hasta cuándo? Hasta cero. Porque la otra parte de la capa está en la superficie sólida. ¿Se ve? O sea que ahí el espesor, nuevamente se los digo, juega un papel importante. Ustedes dirán, pero profe, son 2 milímetros, ha pintado con aceite ahí, no tiene 1 metro de fluido. Lo que pasa es que está en el denominador. Eso activa muchísimo, porque tiene que pasar de grandes velocidades a cero. O sea, tiene que variar mucho. Acá lo interesante no es el valor del espesor, sino la variación de la velocidad con respecto al espesor. Igual, profe, ayer vimos que no podía ser cero. O sea, tiende a cero el denominador. Claro. Y bueno, pero a ver, muy bien. Cero significaría que no hay aceite, que no hay fluido. ¿Tá? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta teoría si no hay fluido? ¿Está bien? ¿Se ve? O sea que, Claro. ahora, sí podemos hablar de la derivada. La teoría diferencial es interesante porque uno no va al valor, uno se acerca al valor. ¿Sí? Yo digo, límite para x tendiendo a 8. No me interesa 8. Pues si pongo 8 en la fórmula da una cosa rarísima, se explota todo, ¿sí? No, 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 yo me acerco a 8, tiendo a 8. Bueno, y acá lo mismo, tiende a 0. Valores pequeños, ¿sí? Valores pequeños. ¿Está bien? Bueno, acá
la proporcionalidad que plantea Newton, hay como una, no sé si lo dije alguna vez este cuatrimestre, pero hay que repetirlo siempre. Hay como algo eh, sistemático, intuitivo, simplista del científico, del ser humano, de buscar proporcionalidad. ¿Sí? Naturalmente la gente dice, ah, si sale el doble en la nafta, va a aumentar el doble el pasaje. No siempre la relación es proporcional, pero uno intuitivamente lo piensa. Habría que ver cómo le pega al precio, al movimiento del, ¿cómo se llama? De, del colectivo, el combustible, cómo le pega, o sea, qué factor ocupa. También está el cambio de goma, el mecánico, lo que gana el que transporta, etc. O sea que no siempre puedo extrapolar proporcionalidad, pero es la función más simple, es la función lineal. Es decir, si yo duplico esto, se duplica lo otro. Eso hace que en ciencia siempre uno busque una relación proporcional. Si se cae, bueno, va a una exponencial de grado 2, etc. Pero bueno, acá Newton plantea esa proporcionalidad, pero entre el esfuerzo cortante, esos que aparecen entre capa y capa, y la velocidad de deformación. Es lo que vimos anteriormente. ¿Está bien? Experimentalmente se verifica. No es que Newton dijo algo y todos como era Newton lo escribieron. No, no, no. Experimentalmente se verifica. ¿Tá? Esta es un poco la idea de Newton, las fotitos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Tá? Bueno, se podía comparar, y es interesante hacerlo, lo que son los fluidos newtonianos con los sólidos elásticos, ¿sí? Un sólido elástico, por ejemplo, el acero elástico, ¿sí? En la zona de Hooke. ¿Tá? Y un fluido newtoniano, el agua, un gas, cualquiera, ¿sí? Ponerlos a la par, ¿en qué difieren? ¿Sí? Algo les comenté yo ayer, ¿no? Bueno, primero, el sólido elástico puede equilibrar las acciones externas con deformación, ¿sí? Eso lo puede hacer el sólido elástico, ¿tá? Y hay un vínculo proporcional entre el esfuerzo interno y las deformaciones. Acá se pueden medir, porque como llegó al equilibrio, cuando está en equilibrio de formación, voy y mido la probeta, el largo que tiene, el largo final, no el largo inicial, saco la deformación. Y hay un vínculo, ¿sí? La ley de Hooke, ¿tá? Sea esa para esfuerzos normales o esfuerzos cortantes. Ahora bien, en el fluido newtoniano, la deformación nunca termina, no existe el equilibrio de formación, ¿sí? La deformación es permanente, continua, frente a las acciones externas. Vos decís, pará, estoy cansado, basta de deformaciones. Bueno, saca las acciones externas. Mientras haya acciones externas, no va a haber equilibrio. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Comportamientos distintos, ¿sí? ¿Tá? La unidad de elasticidad con la unidad de fluidos. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace? Porque es el planteo de Newton. Busca una proporcionalidad, busca ver qué factor con qué factor, ¿sí? Y aparece el planteo este, ¿no? Acá los esfuerzos cortantes son proporcionales a la derivada de B respecto de N, que sería la velocidad de deformación. ¿Se ve? Es eso. De B a de N es la velocidad de formación. Son deformaciones angulares. Le cambia la forma al fluido, ¿eh? Le está cambiando la forma. Eso significa derramarse. ¿Está? ¿Está bien? Derramarse, escurrir un fluido que se está deformando, se deforma, le cambia la forma. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, sería deformación angular, tita. Y aquí acaba la velocidad de formación. ¿Está bien? Bueno, estos serían esto es una tabla interesante, está también puesto en el apunte de fluidos no newtonianos. Fíjense, los fluidos, esta tabla es interesante, a ese nivel, hay dos grupos, los newtonianos, ¿sí? Que son los que vemos nosotros. ¿Quiénes están acá? La mayoría de los líquidos simples y todos los gases, ¿sí?
Pero acá hay una serie, fíjense, una batería de fluidos no newtonianos. No los estudiamos esto, pero acá tienen todos los fluidos con los que están todo el día en contacto, ¿sí? Las cremas, los gel, los dentífricos, las pastas, etcétera, todo lo que vean ahí que es raro, que es perezoso, que necesita ayuda para salir de un pomo, ¿sí? Para untarlo, ¿sí? ¿Está bien? El hormigón, la sangre, son fluidos y fíjense que hay una variedad importantísima y cada vez hay más, ¿eh? Cuando uno busca, cada vez hay más. Son interesantísimos, ¿sí? Son interesantísimos. No son newtonianos, no responden a la ley de arriba, ¿eh? No responden a la ley de arriba. ¿Tá? A ver si hay algún gráfico. Estos serían, fíjense, este sería un fluido newtoniano, ¿sí? Acá en este eje, en ese eje está la derivada, o sea, la velocidad de formación, ¿sí? La deformación, la velocidad de formación. ¿Tá? Y acá el esfuerzo cortante. ¿Tá? Es proporcional, o sea, da una recta, cuya pendiente es la viscosidad, para el fluido newtoniano. ¿Tá? Cuando no es newtoniano, es no newtoniano, bueno, puede ser curvo así, fíjense, este necesita un esfuerzo cortante, este sería como el dentífrico, una cosa así. Para que pueda salir del tubo, le tengo que dar un esfuerzo cortante, si no, no fluye. Después, una vez que llegó a un cierto lugar, empieza a fluir, ¿sí? Hay un montón de formatos de estos, ¿no? En sólidos elásticos teníamos la primera zona que era Kukiana, ¿se acuerdan? Acá pueden tener estos formatos, ¿ven? ¿Tá? ¿Sí? Más o menos. Ahí está. Esa es la ley de Newton para lo. Eso es un fluido newtoniano, ¿sí? Es interesante recordar esa, ¿sí? Si no recuerdo todo, me la anoto, ¿sí? Vuelvo a lo mismo porque sé que hay problemas sociales de memoria, pero bueno, sí, sí. Pero no puede decir que no sé si va el diámetro, tenés que saber cuáles son las entidades que van, ¿sí? Si alguien te vende fruta, o sea, te da una fórmula que no es, vos le tenés que decir, no, no es esa, no estaba el diámetro, estaba mu, o sea, algún recuerdo tengo que tener, ¿sí? Algún recuerdo. Pero esa es la expresión más importante de fluidos newtonianos, ¿está bien? ¿Qué hace el fluido? ¿Qué dice esa fórmula en palabras? Newton establece un vínculo proporcional entre el esfuerzo cortante, lo ven en pantalla, el esfuerzo cortante, y la velocidad de deformación del fluido. Es de V a dn, de V a dn, la velocidad con la que el fluido circula por la cañería, ojo que va cambiando entre capa y capa, y el espesor de la capa, ¿tá? dn, ¿está bien? Es un vínculo proporcional, y esa es la constante de proporcionalidad, ¿está bien? Bueno, esfuerzo cortante interno en pascales, la velocidad de traslación, está definido para traslación, metros por segundo, y el espesor de la capa del fluido. La viscosidad, si hago todas esas cuentas, lo hicimos en el pizarrón, me da pascales por segundo. Pascales es Newton por metro cuadrado y por segundos. Bueno, si Newton lo reemplazo por kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, me va a quedar esto, ¿no? ¿Está bien? Esto en el sistema internacional. También, si voy al CGS, otro sistema, hay un montón de tipos de unidades de medida para la viscosidad, lo vimos, ¿no? Por los aceites y eso. Pero la viscosidad absoluta se mide en Poisson, en origen en honor a Poiseuille, ¿sí? Ya les dije quién era, ahora después vamos a ver un poquitito más, y ahí están las relaciones, ¿sí? Y la viscosidad cinemática, que es esta mu dividido la densidad, se mide en Stock, otro científico importante que investigó la caída o analizó la caída de una esferita en un medio viscoso, ¿no? En un aceite, ¿está bien? Bueno, la idea de conservación de la energía, que es lo que nos vamos a meter esta semana, ¿sí? Es, bueno, ver, fíjense, el problema de antes, le sacamos las bombas porque no hay, la bomba lo que hace es inyecta, igual que la turbina se lleva,
pero yo estoy preocupado en la parte de la viscosidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la energía que tengo en 1 menos las pérdidas por viscosidad y acá en los cambios de dirección, va a ser la energía que llega a 2. ¿Está bien? Y voy a hacer un planteo de conservación, ¿sí? Toda la energía que tengo en 1 menos la que se degrada, seguramente se transformará en calor, es la energía que llega a 2. Se conservó, no se perdió, ¿sí? No se destruyó, ¿sí? Esa es la idea. ¿Tá? Ese es el primer principio de la termodinámica. Hacia ese lugar vamos. ¿Tá? Bueno, esta cantidad es la que vamos a ver esta semana, o a partir de ahora, ¿sí? Esa cantidad. Se llaman pérdidas de carga. Se le cambia la palabra energía para no tener problemas semánticos, y carga hidráulica. ¿Está bien? Esa pérdida de carga generalmente se transforma en calor. Buscala con un termómetro porque es calor, ¿sí? Cambiará de temperatura el fluido, una cosa así, ¿está bien? Pero se degrada en forma, como fricción, ¿no? La fricción generalmente se transforma en calor, ¿sí? Mayoritariamente, ¿está bien? La energía en 1 tiene esos componentes, sería la energía disponible, cuánta energía tengo acá, ¿está bien? Esta es la de la viscosidad, ¿sí? Trabajo las fuerzas viscosas. Esta es variación de las líneas de corriente, cuando a las líneas de corriente las tuerzo, las estrangulo, las obligo a pasar por una válvula, ahí aparecen estas. Acá se ve, ¿no? Que se cambia la dirección, ¿no? No es una recta. ¿Tá? Y estas dos, tanto la de viscosidad como la línea de corriente, se van a transformar en calor, ¿sí? ¿Tá? O sea que la energía disponible en 1 no va a ser la misma en 2. ¿Por qué? Porque parte de ella se transformó en calor. Conservación de la energía. ¿Tá? Acostumbrémonos desde el principio, porque la próxima unidad fuerte que vamos a ver, terminados fluidos, es, ¿cómo se llama? Termodinámica. Y el primer principio de la termodinámica habla de la conservación de la energía. Entonces, acostumbrémonos a este lenguaje, ¿no? Fíjense, acá aparece la palabra pérdida, pero se sacó la palabra energía y se pone carga. Esto lo hacen en los libros. Sí, es interesante e inteligente. ¿Tá? ¿Sí? ¿Cuánta energía se degradó? ¿Sí? ¿Tá? ¿Está bien? Yo tengo por ejemplo, el fluido que llega a mi casa, ¿sí? Pongo toda la cañería y acá está el tanque. Bueno, quiero saber esto, cuánta energía se degradó. Hay válvulas, canillas, una altura, un tramo, un codo, ¿sí? ¿Está bien? Quiero saber cuánta energía hay en 2. Si acá había 1000 pascales y acá hay 200 pascales, estoy en problemas. Tengo mucha disipación energética. Tienen que ser más o menos iguales, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve eso? Es un poco lo que vamos a hacer. Y en un proceso adiabático serían iguales las energías. Sí, la palabra adiabático es que no intercambia calor, ¿sí? Entonces, habría que definir qué es un proceso adiabático. La circulación del fluido genera calor, ¿sí? Porque el trabajo de la fricción, el trabajo que hace la fuerza de fricción, esos esfuerzos cortantes, ese movimiento de una placa, de una capa con respecto a la otra, eso se transforma en calor. ¿Y ese calor qué hace? Eleva la temperatura del líquido. Vos me podrás decir, bueno, pero el caño es aislante, pero el líquido tiene otra temperatura, ¿está bien? ¿Sí? Hay que definir qué sería el proceso adiabático, ¿no? ¿Tá? Pero sigamos, es buena pregunta, ¿sí? Bueno, pérdidas de carga, ¿sí? Esto nos sirve como para marcar un poco la cancha. Lo que vimos antes, ese cuadradito, pérdidas de carga. Eso que es degradación energética, no pérdida de energía. Se degrada, la energía queda, pero no está disponible para ser transformada en energía mecánica. No me es útil, no puedo levantar cuerpos ni acelerarlos, ¿sí? Ni comprimir resortes, que es lo que quiere hacer el ser humano, ¿tá? Aparte de acumular plata y eso, y juventud, qué sé yo. Bueno, pérdidas de carga. Hay dos tipos de pérdidas de carga, las vimos, continuas y localizadas. ¿Sí? Continuas y localizadas. Las continuas también se las llama primarias y a las localizadas se las llama secundarias.
lo vieron en física 1, es una esferita o un bloque que va por un plano inclinado rugoso, pérdidas continuas, y después llega a un lugar y tiene que subir un ángulo, pérdida localizada. Hay que analizar ese impacto ahí o ese choque, cambio de la cantidad de movimiento. ¿Lo ven? Acá tengo el fluido que circula por una cañería, pérdidas continuas, y por ahí aparece un codo, ¿sí? ¿Está bien? Son los dos formatos. ¿Está? Esta, la continua, es debida a la viscosidad, ¿sí? Recuerden que las fuerzas viscosas son proporcionales a la velocidad, ¿está bien? Son fuerzas dependientes de la velocidad, esa es la característica. Bueno, habría que calcular el trabajo de esas pérdidas, el trabajo de la fuerza de fricción sería este trabajo, ¿está? Ese trabajo depende de la velocidad, porque esta fuerza depende de la velocidad, depende de la longitud, el largo de la cañería, y también de la viscosidad, ¿no? Fluidos más viscosos, ¿tá? Y faltaría otro factor ahí que no está puesto, que tiene que ver con la geometría que tiene el cuerpo, ¿no? La geometría, la aerodinámica, ¿no? Porque la constante de proporcionalidad de las fuerzas viscosas tiene que ver con la aerodinámica, el formato que tiene el cuerpo referido a las líneas de corriente, ¿no? A cómo las líneas de corriente lo pueden abrazar y eso, ¿sí? Circundar, ¿no? Circundar, ¿no? Bueno, estas las vamos a ver un poco, bastante, ¿sí? Estas de acá no, las localizadas, ¿sí? ¿Por qué se producen estas pérdidas? Bueno, porque se modifican las líneas de corriente. Las líneas de corriente vienen re tranqui, ¿sí? Con su laminaridad o su turbulencia. Vienen en su onda, ¿sí? Tranquila. Y de golpe se encuentran con un grifo, o sea, con una sección que cambia o que se bifurca, y eso produce, ¿cómo se llama? Variaciones de la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Está bien? Variaciones en la cantidad de movimiento lineal. Cambio en la dirección de la velocidad. ¿Tá? Eso es aceleración centrípeta, ¿no? ¿Está bien? Cambio en la dirección de la velocidad, no en el módulo, en la dirección de la velocidad. ¿Tá? Estas pérdidas localizadas las van a tener siempre, en todos los que son accesorios hidráulicos, codos, válvulas, ramales, bombas, instrumental. Cada vez que coloquen algo, salvo que sea una cañería recta, no hay de diámetro constante, bueno, en la mayoría de las situaciones aparecen estos aparatitos, ¿sí? Se conocen como pérdidas de catálogo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo compro el codo, la válvula, o puedo ir a un manual de hidráulica y me dice, mira, el codo tiene una pérdida equivalente a tanto y la puedo evaluar, ¿sí? La puedo evaluar, cuantificar, ¿sí? Para ver si influye o no influye. Lógicamente, cualquier codo comercial, cualquier bomba, ha sido estudiado en un laboratorio tratando de minimizar, de que las líneas de corriente se acomoden muy bien, no se generen zonas de succión, de presión. O sea que están muy reguladas, están muy estudiadas para que no produzcan pérdidas localizadas importantes. Algunos catálogos tienen algo muy interesante, que es lo que se llama la longitud equivalente. Entonces, el catálogo te dice, en vez de calcular la pérdida, te dice, mira, este codo equivale a 1 metro de cañería. Entonces, ¿qué hago yo? No calculo estas pérdidas y cada aparato busco la longitud equivalente y la coloco acá. Entonces, la cañería va a tener el largo real de la cañería más algunos largos equivalentes por el codo. El codo son como 1 metro más, ¿se ven? Es algo muy, muy usual, ¿sí? En el mundo, la longitud equivalente o el factor equivalente, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se ve eso? Bueno. Bueno, ¿cuándo no incluir las pérdidas primarias por viscosidad? ¿Cuáles serían los criterios para no incluirla en los cálculos? Yo digo, mira, no voy a incluir las pérdidas de carga. Es muy raro, hay que andar calculando, es muy difícil, no lo sé. Entonces, ¿puedo hacerlo? Me van a decir que está mal. Bueno, entonces, acá les doy unos criterios, ¿sí? Unos argumentos para decir que no las voy a incluir. ¿Tá? Si el tramo es corto, las pérdidas, como son proporcionales a la longitud, se pueden dejar de lado, ¿sí? El tema es saber qué es corto, ¿sí? ¿Qué es corto? 1 metro, 10 metros, 4 centímetros, ¿sí? Pero
porque son proporcionales a la longitud, ¿sí? O sea, de hecho, las pérdidas son por unidad de longitud. Uno dice, mira, por cada metro de circulación tiene 20 pascales, va perdiendo eso, más o menos. ¿Tá? Entonces ahí puedo evaluar, ¿sí? La longitud del tramo me habilita, es criterio como para incluir o no incluir las pérdidas. Si el fluido tiene baja viscosidad, ¿sí? ¿Está bien? O sea que si tengo un fluido, recuerden que el gas, el aire, es viscoso, ¿sí? Y es importante, ¿eh? Basta elevar un poco ¿cómo se llama? Sacar la mano afuera del auto o en la bicicleta, para eso que se siente el viento, eso es la viscosidad, ¿sí? Eso es la viscosidad, esa fuerza que se siente es la viscosidad, ¿tá? O sea que no minimizar, ¿sí? No minimizar, no es porque, no es miel, es aire, que el aire no es viscoso, el agua no es, no, es viscosa, ¿sí? Hay que mirar eso. Y fíjense las palabras, los adjetivos en ingeniería no son muy bienvenidos. Corto, bajo, ¿qué es corto? ¿Qué es bajo? ¿Sí? Necesito una referencia, ¿sí? ¿Tá? Esto, pero igual son criterios, ¿sí? Bueno, esta es la mejor, ¿sí? Y es decir, la energía degradada en el tramo comparada con la disponible es baja. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una pérdida de 1000 pascales. Vos decís, 1000 es una locura. ¿Cómo va a dejar de lado 1000? Sí, lo voy a dejar de lado 1000. ¿Por qué? ¿Cuál es mi argumento? La energía de la que dispongo son 4 millones de pascales. En el tramo baja 1000. No cambia el número, ¿se ve? Ahora, si yo dispongo de 8000 y se pierde 1000, bueno. ¿Tá? O sea que necesito, eso es intuitivo, es intuitivo. Si yo pierdo 100 pesos y tenía en la billetera 2000 o 5, es todo referido a, ¿está bien? O sea que es el mejor criterio. Evaluar las pérdidas y compararlas con la energía disponible, inclusive porcentualmente. Mira, hay un 2% de pérdida. Las pérdidas representan un 2% de la energía que está circulando, ¿sí? Es un criterio interesantísimo este, ¿eh? Interesantísimo. ¿Tá? Lo incluido anda alrededor de lo que yo no te incluí en los cálculos no superará el 2% de los números que estamos trabajando. ¿Está bien? Ese es buen criterio en general, en general. Me refiero a lo que tengo, que se llama disponible, ¿sí? El inicio de la cañería, ¿sí? Cuando empecé, ¿está bien? Y ahí dividimos la parte de corto, ¿no? De corto o de bajo, ¿no? Bueno, lo mismo para las pérdidas secundarias, ¿sí? Yo puedo agarrar un catálogo, sumar la cantidad de codos, cuánto pierde cada codo y todo, y decir, mira, comparado con lo que tengo es muy bajo, ¿sí? En realidad no vamos a incluir eso. Y ahí pongo la oración, ¿sí? Pero lo que pasa es que es una oración que tiene fundamento, ¿sí? Tiene fundamento. Previamente me fui a una tabla, conté los codos, conté esto, y evalué eso, entonces tengo el argumento como para decirlo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve? Estamos llegando al final de la jornada, ¿sí o no? ¿Hay alguno que se necesita que lo despertemos? No, porque se fueron todos. Bueno, esto es bastante obvio, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Laminar, el de arriba, y turbulento, ¿sí? Laminar y turbulento. Nada más que eso. Mírenlo, ¿sí? Bueno, ¿quién plantea un algoritmo o algo objetivo para decir si la circulación de un fluido es laminar o turbulento? Este ingeniero irlandés, Osorbe Reynolds, ¿sí? ¿Está bien? Un genio, realmente, ¿sí? Empresario igual, ¿eh? No es un científico, pero donó todo lo suyo y eso. Hay que leer un poquito la historia de él, me gusta, ¿sí? Bueno, y este número es famosísimo, ¿sí? Es este de acá. ¿Tá? Velocidad, diámetro y viscosidad cinemática. Esto es nu y esto es la velocidad. ¿Tá? Ahí está puesto. V es la velocidad de traslación, ¿sí? Con la que circula por la cañería. Velocidad media, velocidad máxima, la que quieras.
Este es el diámetro, o sea, sería para una cañería circular. ¿Qué pasa si no tengo una cañería circular? Habría que colocar el perímetro mojado, ¿sí? El perímetro que moja el líquido. Y esta nu es la viscosidad absoluta, la de Newton, dividido la densidad del fluido. ¿Tá? Eso da dimensional, ¿no? Si ponen todas las unidades, da dimensional. ¿Tá? Si el número de Reynolds, en general, me da menor a 2100, régimen laminar. Si el número de Reynolds me da mayor que 3600, régimen turbulento. Ya tengo la manera de definirlo, ¿sí? Me dan el problema y digo, a ver la velocidad, el diámetro de la cañería, viscosidad, lo quiero calcular en régimen laminar, meto un 1900 porque sé que son... Ahí tengo argumentos, ¿se ve? Lógica. En el medio hay una zona que es una zona de transición. Interesantísima, inteligentísima, empezar a pensar en esa zona, en realidad, en los materiales, en los procesos. Hay cosas que están de un lado y hay cosas que están de otro lado, pero hay un medio, hay la franja del medio, la avenida del medio, ¿sí? Es como de negociación, ¿sí? ¿Está bien? Media peligrosa en política por ahí, pero es una zona de negociación, ¿sí? O sea, puede ser laminar o puede ser turbulento, dependiendo de las condiciones, económicamente, qué es lo que va a pasar, las vibraciones de la cañería, cómo está sujeta. Tampoco es tan extensa, ¿no? De 2100 a 3600. Para decirlo con palabras apropiadas, no hay certeza, no tengo seguridad de que estoy en régimen laminar o turbulento. ¿Tá? Me dio un 3000, me dio. Es un poco grande para laminar, pero no sé si llega a la turbulencia. Ese sería un comentario inteligente, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Y es una zona de transición, manejate, fíjate que te conviene, tené cuidado, ¿sí? ¿Está bien? Riesgo, análisis de riesgo, ingeniería. Bueno, lo que tenemos que ver, que lo vamos a ver en clase el miércoles, es pérdidas de carga primarias, que es el mecanismo de Poiseuille. La estructura sería esto, ¿no? Vamos a tomar un tubito por donde circula un fluido, ¿sí? Y fíjense, tiene dos medidores, presión en uno, presión en dos, es diámetro constante, altura igual, ¿sí? No hay inconveniente. ¿Y qué pasa? La ecuación, este es Poiseuille, ¿sí? Él hizo la deducción y después Hagen, Poiseuille es francés y Hagen alemán, y hizo el laboratorio, demostró experimentalmente, entonces la ecuación se llama Hagen-Poiseuille, ¿sí? ¿Está bien? No es necesario acordarse cómo escribirlo, ¿sí? Lo digo porque yo no me acuerdo. Habría que acordarse, ¿sí? Pero bueno, habría que estudiar francés también, ¿no? Y alemán. Bueno, no hay delta Z y tampoco hay variación de velocidad. ¿Por qué? Porque el diámetro es constante, ¿no? ¿Está bien? O sea que varía muy poco. ¿Qué es lo único que puede variar acá? La presión. Porque no varía la topografía, no hay delta Z, no varía la velocidad, la energía cinética, porque el diámetro es constante. Entonces lo que puede variar es la presión. Fíjense, está variando la presión. ¿Por qué varía la presión? Por la diferencia de altura. Pero ¿qué hace que varíe esa diferencia de altura? ¿Qué pasa entre 1 y 2? Las pérdidas de carga. Exacto. Porque no hay otra cosa, no hay otra cosa. Se ve objetivamente y no hay otra cosa, ¿sí? Entonces, fíjense la línea de razonamiento, ¿sí? Todo tiene que ver con mu, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el planteo original, ¿sí? Las pérdidas entre 1 y 2, ¿sí? Las pérdidas por viscosidad entre 1 y 2 varían la energía hidráulica, ¿sí? Varía la energía hidráulica. ¿Cómo sabes que varió la energía hidráulica? Se ve ahí una diferencia de presiones. ¿Cómo sabes? Porque hay diferencia de altura, ¿no? La altura en 2 es menor que la altura en 1, ¿sí? Entonces, el argumento que vamos a usar acá es que esa diferencia de presiones fue debida a la viscosidad. ¿Está bien? Puede haber otros agentes que hagan variar. ¿Tá? O sea, el único agente que quedó acá, porque el modelo es muy simple, horizontal, diámetro constante, es que haya trabajo de la fricción. O sea, el trabajo de la fuerza viscosa entre 1 y 2 es el responsable
de que cambie la presión. O sea, que haya menos energía en 2. Menos porque hay menos presión. Es la misma velocidad, la misma topografía, pero hay menos presión. ¿Se ve? Esa es la lógica que vamos a seguir. ¿Sí? Esa es la lógica que vamos a seguir. Para encontrar esto, ¿no? El trabajo de las fuerzas viscosas. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Sí o no? Porque es retarde, ¿no? Bueno, tienen una serie de... Este último vamos a mirar, este de acá. ¿Están ahí o no? Sí, profe, acá estamos. ¿Están como cansados? ¿Con 20 años se cansan? No, no, no creo. Fíjense, este mapita te muestra un poquito el poder de las, ¿cómo se llama? De la presión, ¿no? La presión, que es el tema que vamos a rendir en el parcial, porque el parcial entre la unidad 1, entre la unidad 2, va a tomar esto, va a tomar tracción superficial, que lo que voy a tomar es presión. ¿Por qué? Porque los fluidos están gobernados por la presión. Y fíjense, es como que hay dos campos de la presión. Uno que son la fuerza, porque la presión, cuando está en equilibrio, puede permitir la flotación, le produce un empuje al cuerpo o un diagrama de presiones sobre una tapa, ¿sí? O sea, es una fuerza la presión. Pero también la presión es energía disponible, ¿sí? Es una forma más de energía disponible. La puedo transformar, ¿sí? La presión que hay en el fondo de un tanque la puedo hacer circular como movimiento, ¿sí? Puedo usarla para transportar, me sirve la presión que me sirve, ¿sí? O sea, gracias a la presión es que puedo circular con viscosidad, ¿no? Porque no va a frenarse el líquido. Un cuerpo se frena por la viscosidad. En cambio, el fluido no se frena. La velocidad está atada al caudal, ¿no? A la sección, ¿está bien? También hay una degradación, me permite salvar degradaciones, pérdidas, ¿sí? En los accesorios. También se incorpora, ¿sí? Se puede incorporar en un circuito presión a través de una bomba, ¿no? ¿Está bien? Y me permite, la presión garantiza que el caudal llegue a un lugar, ¿sí? Que circule, llegue a un lugar. ¿Está bien? Periódicamente hagan estructuras de este tipo o de las que ustedes quieran, que les permitan meter todo junto, ¿sí? Para que no esté separado en casilleros, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué estudié esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Todo tiene que ver con lo mismo que es la presión, fíjense, el fondo interesante de esto. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no.